Mi hija llevó a mi ex esposa y a su padrastro a conocer a la familia de su prometido sin mí. Eres una vergüenza, dijo, susurré, lo entiendo. A la mañana siguiente todos irrumpieron en mi casa exigiendo respuestas y cuando su prometido me vio dijo una sola frase que dejó a todos congelados. Hola Reddit, mi hija estaba comprometida y planeando una boda, me excluyó de conocer a la familia de su prometido porque aparentemente yo no era lo suficientemente bueno, en su lugar llevó a su padrastro. Lo que pasó después fue un caos absoluto, nunca imaginó que yo reaccionaría de la manera en que lo hice. Me llamo Hase, 50 años, hombre. He sido electricista sindical durante 28 años, a BW Loco 364 de Rockford, Illinois. Mi casa era un rancho modesto cerca de Alpine Road, la compré después del divorcio hace 12 años, cuando Vivian decidió que su instructor de yoga entendía su alma mejor que yo. Wesley era algún chico de fondo fiduciario que nunca había trabajado un trabajo real en su vida. Se casaron aproximadamente 18 meses después de que se finalizara nuestro divorcio. Mi hija Brooke tenía 14 años en ese momento, lo suficientemente mayor para entender lo que pasó, lo suficientemente joven para que un tipo le retorciera la cabeza comprando su afecto con tarjetas de crédito y promesas vacías. Fue el lunes antes de Acción de Gracias cuando mi vida comenzó a reconfigurarse. Rockford estaba haciendo esa cosa de finales de noviembre en la que el cielo se te posa sobre los hombros como una manta mojada. Había terminado un trabajo en East State Street, recableando un viejo local comercial que olía a moho y al fantasma de cualquier negocio fallido que murió allí antes. Mis manos aún llevaban ese olor familiar de cobre y cinta aislante cuando entré en mi entrada. Entré por la puerta principal y dejé mi bolsa de herramientas, la casa estaba en silencio, solo yo y el tic-tac del reloj. Hice café a la antigua y estaba desplazándome por mi teléfono cuando vi el mensaje de texto de Brooke. Quería pasar el miércoles con su prometido Connor después de que regresaran de algún lugar. Le respondí preguntando a dónde habían ido. La respuesta tardó, Madison, conociendo a la familia de Connor. Me quedé mirándolo un segundo. Madison no estaba lejos, 1 hora y media, tal vez 2 con tráfico, pero lo suficientemente lejos como para que hagas planes, prepares una bolsa, coordines horarios. Pregunté si yo iba a ir también, porque eso es lo que haces cuando tu hija se compromete, te presentas, das la mano a la familia de su prometido. Su respuesta llegó demasiado rápido, esta vez solo mamá y Wesley van a ir. Algo frío se deslizó por mi pecho, aún no era ira. Pregunté por qué. La familia de Connor es tradicional, es más fácil así. ¿Más fácil qué quieres decir? Quiero decir que no quiero pasar vergüenza, ¿puedes no hacer de esto un gran problema, por favor? Vergüenza, claro. Escribí 3 respuestas diferentes y borré todas, luego simplemente envié, entendido. Me senté en la mesa de la cocina, bebiendo café que se estaba enfriando, y traté de entender en qué momento me convertí en el padre inconveniente, el que escondes de la compañía educada, el cuya existencia necesita ser explicada o eliminada de la narrativa. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez era mi hermano Ricky. Trabajaba en un taller de carrocería en el lado sur y tenía un sexto sentido para saber cuando algo iba mal. Su mensaje fue simple, oye, ¿qué pasa hermano? ¿Todo bien? Le dije que lo llamaría más tarde esa noche. No dormí mucho, seguí mirando el techo pensando en todos los años en los que estuve presente, cada pago de manutención hecho a tiempo, cada cumpleaños, cada festivo, cada recogida y entrega, el coche que confirmé cuando Brooke tenía 19 años y necesitaba transporte confiable, el semestre en el extranjero que ayudé a financiar cuando Vivian afirmó que no podía cubrirlo, la apendicectomía de emergencia cuando ella tenía 16 años y... Yo estuve sentado en esa sala de espera del hospital durante 6 horas mientras Vivian y Wesley estaban convenientemente inalcanzables en algún retiro de spa, 26 años siendo su padre y ni siquiera valía un asiento en la mesa. La traición llegó por Facebook a la mañana siguiente a las 7:15, justo alrededor del momento en que estaba sirviendo mi primera taza de café y preguntándome si era demasiado temprano para sentirme tan viejo. Estaba desplazándome por las notificaciones cuando lo vi. La foto había sido publicada tarde la noche anterior. Brooke con un abrigo elegante y el cabello arreglado, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Vivian a su lado, luciendo satisfecha de esa manera que siempre tuvo, y Wesley al otro lado, con el brazo alrededor del hombro de mi hija, sonriendo como un imbécil. Estaban parados frente a algún restaurante elegante en Madison, luces colgantes, ladrillo expuesto, el tipo de lugar que cobra $40 por un bistec. El pie de foto me golpeó en el estómago, cena familiar con mis padres antes de la gran reunión de mañana, tan agradecida por mi increíble papá y el amor que me ha mostrado. Papá, llamó a Wesley su papá después de que yo pasara 26 años, 2 décadas y media, siendo aquel cuya sangre corría por sus venas, y yo la estaba viendo declarar públicamente a su padrastro como su padre mientras yo estaba sentado solo en mi cocina como un fantasma que aún no había descubierto que estaba muerto. Mi teléfono sonó, Ricky. ¿Lo viste, tu hija? Preguntó sin preámbulos. Le dije que sí. Eso está mal, Hase, eso está realmente mal.
No estuve en desacuerdo. Ricky guardó silencio por un segundo, luego dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes cuál es la peor parte? Ella publicó eso sabiendo que tú lo verías, eso no fue un error. Tenía razón. Brooke no era estúpida, había heredado el talento de su madre para la crueldad envuelta en una negación plausible. Ella siempre podía alegar que no lo decía de esa manera, que yo estaba siendo sensible, que estaba leyendo demasiado las cosas. Le dije a Ricky que lo llamaría de vuelta y colgué. Le envié a Brooke un solo mensaje: ya que Wesley es tu papá ahora, deja que actúe como tal, estás cortada. Luego apagué el teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente escuché autos en mi entrada, autos. Miré por la ventana y vi el SUV de lujo de Brooke estacionado detrás del Mercedes de Vivian. Todo el equipo se había reunido, Brooke, Vivian y el propio Wesley, luciendo tan engreído como siempre con un abrigo de cachemira. Nada dice emergencia familiar como aparecer en dos vehículos de lujo para confrontar a tu padre por sus sentimientos. No tocaron, Brooke todavía tenía una llave de cuando se quedaba conmigo los fines de semana. Entró como si fuera dueña del lugar, los otros dos siguiéndola. Vivian recorrió mi cocina con esa mirada, catalogando mentalmente todo lo que no estaba a la altura de sus estándares. Wesley se colocó cerca de la puerta. Vivian habló primero, siempre lo hacía. Jase, tenemos que hablar. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, café en mano, el teléfono todavía mostrando Facebook. Tenemos, Brooke avanzó. Viste la publicación, antes de que conviertas esto en algo enorme. Algo enorme, repetí. Llamaste a Wesley tu papá públicamente, ante todo Internet. Wesley dio un paso adelante con esa sonrisa suya. Jase, entiendo que te sientas herido. Levanté una mano, déjame detenerte ahí mismo. Tú no puedes hablar sobre esta situación. Aparentemente eres el padre preferido en la vida de mi hija, así que felicidades, empieza a actuar como tal. Su sonrisa vaciló ligeramente. Los ojos de Vivian se afilaron. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo Brooke, esta actitud, por eso no quería que estuvieras allí. ¿Qué actitud? La de existir, la de tener opiniones, la de no ser solo un talonario ambulante al que recurres cuando necesitas algo. La voz de Vivian se volvió helada. Nadie dijo eso. No tenías que decirlo, Vivian. Las acciones hablan. Te llevaste a tu esposo y a mi hija a conocer a la familia de su prometido y presentaste a Wesley como su padre. Entonces, ¿qué les dijiste sobre mí? Que soy un compañero de piso, algún tipo que financia el estilo de vida de tu hija y aparece ocasionalmente en las fiestas. Silencio. Miré a Brooke. ¿Qué les dijiste exactamente a los padres de Connor sobre mí? No respondió. Brooke apretó la mandíbula. Los Harley no toleran el divorcio, vale, son tradicionales, dinero viejo. Mamá les dijo que básicamente tú ya no estabas en el panorama. Era más fácil. Ahí estaba, era más fácil, repetí. Así que borraste 26 años de que yo fuera tu padre porque era más fácil. No es borrado, es solo presentación. Es una mentira, Brooke, una mentira que le dijiste a tus futuros suegros sobre quién te crió. Ella puso los ojos en blanco. Biológicamente, claro, pero la paternidad es más que ADN. Cruzó los brazos y me miró directamente a los ojos. Nunca actuaste como un padre de verdad, Jase. Las palabras cayeron como un mazo en el pecho. Me quedé allí un largo momento. Está bien, susurré, lo entiendo. Brooke parpadeó, casi sorprendida de que no contraatacara. Vivian intercambió una mirada con Wesley. La habitación quedó en silencio. Wesley se aclaró la garganta. La familia Harley tiene ciertas expectativas. No me importa, se detuvo a mitad de la frase. Vivian intervino. Estás haciendo esto más dramático de lo que tiene que ser. No, me levanté lentamente, ya terminé. Vinimos aquí para hacer las paces, dijo entre dientes. Vinieron aquí porque Brooke quiere algo. La voz de Brooke se volvió aguda. ¿Qué significa eso siquiera? Miré a mi hija, traté de ver a la niña pequeña que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo, a la adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio terminó con ella, a la joven que me llamó en pánico cuando su auto se averió en la Interestatal y 90 y yo conduje 2 horas en una tormenta de nieve para ayudarla. Todo lo que vi fue una extraña con ropa cara que había aprendido a tratar a las personas como mercancía desechable, alguien a quien le habían enseñado que la imagen importaba más que cualquier otra cosa. Significa que el tren de la salsa acaba de llegar al final de la línea, dije. El rostro de Brooke palideció. ¿De qué estás hablando? La cuenta que configuré para ti, la que he estado alimentando con dinero desde que tenías 3 años, la que te dije que era para emergencias y algún día para tu boda. Hice una pausa. La cerré a primera hora de esta mañana, antes de que siquiera llegaras aquí. Se le cayó la mandíbula. ¿Hiciste qué? Los ojos de Vivian se abrieron de par en par. Has perdido la cabeza, no puedes hacer eso.
Ya lo hice. Ese dinero era para Brooke. Era mi dinero, ahorrado para mi hija, y aparentemente yo no soy su padre. Puede olvidarse de ello. Brooke finalmente encontró su voz. ¿Cuánto había ahí? Se lo dije. La cifra quedó suspendida en el aire. Wesley silbó bajo. Eso es sustancial, 23 años de aportes, interés compuesto. El rostro de Brooke pasó de pálido a rojo. No puedes simplemente quitarlo, es mío. Mírame. Necesito ese dinero para la boda. Entonces pídeselo a tu papá. Dejé que eso calara. A tu verdadero papá, aparentemente, Wesley. Estoy seguro de que puedes cubrirlo. El rostro de Wesley se tensó. Vivian parecía querer abofetearme. Brooke estaba temblando ahora. Te vas a arrepentir de esto. Me encogí de hombros. Tal vez, pero al menos me arrepentiré con mi cuenta de ahorros intacta y mi respeto propio aún en una sola pieza. Ella salió furiosa hacia su coche, Vivian la siguió, ya hablando por teléfono. Wesley se quedó un momento, me miró con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido puro odio, es difícil saberlo, ¿sabes? Esto no ha terminado, dijo. Le sonreí. Se alejó sin decir otra palabra. Volví a mi garaje y terminé de organizar mis herramientas. Ricky llamó esa noche, le conté lo que pasó. Se rió, ya era hora, dijo cuando se recuperó. Llevo años esperando que hicieras eso. Le dije que se sentía bien. Debería, has dejado que te pasen por encima desde el divorcio, Hasse. No eres un tipo malo, pero tienes que dejar de ser un blanco tan fácil. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo intentando ser la persona madura que me había convertido en un felpudo. Ya no más. Apareció en mi casa al día siguiente con bebidas y una expresión en la cara como si acabara de conseguir asientos en primera fila para una pelea de boxeo. Así que el rumor se está extendiendo, dijo dejándose caer en mi sofá. Vivian ha estado llamando a todo el mundo intentando averiguar si hay alguna manera legal de recuperar ese dinero. Alcé una ceja. No la hay. Lo sé, pero verla entrar en pánico ya es entretenimiento suficiente. Abrió una bebida y me pasó otra. Dicen que ya quemó a 3 abogados intentando encontrar una laguna legal. No la hay. Eso encajaba con lo que esperaba. Vivian siempre pensó que las reglas eran sugerencias para otras personas. Aquí está la cosa, continuó Ricky, ahora tienes ventaja. Los Harley son dinero viejo, no les gusta que les mientan. Si descubren la verdad sobre cómo te pintaron, lo pensé. No estoy tratando de arruinar la boda de Brooke, hermano. Ella ya hizo eso sola. Tú solo estás decidiendo si le das un extintor o dejas que arda. 2 semanas después mi teléfono sonó, número desconocido. Una voz de mujer, educada y cuidadosa. Se presentó como Judith Harley, la madre de Connor. Dijo que había oído algunas cosas contradictorias, y que quería tener el panorama completo antes de que su familia tomara decisiones sobre la boda. Le pregunté qué le habían dicho. Hubo una pausa y luego dijo que les habían dicho que yo había estado en gran medida ausente durante la infancia de Brooke, que Wesley había sido la presencia estable, que el divorcio se había debido a mis problemas. Me senté en el sofá. Señora Harley, he trabajado como electricista durante 28 años para mantener a mi hija, mismo trabajo, mismo sindicato. Nunca he faltado a un pago de manutención. Estuve en cada intercambio de custodia, cada festividad a la que tenía derecho legal, cada evento escolar al que pude llegar. Tengo recibos del coche que confirmé, de la matrícula que ayudé a pagar, de las facturas médicas que cubrí. ¿Le gustaría ver copias? Silencio al otro lado. Eso no es lo que nos dijeron, dijo finalmente. Estoy seguro de que no. Otra pausa. Señor Hallis, ¿estaría dispuesto a reunirse con nosotros? Mi esposo y yo quisiéramos escuchar su versión en persona. Lo pensé unos segundos. ¿Cuándo y dónde? Acordamos reunirnos. Ricky apareció en mi casa el domingo antes de la reunión con un blog legal. Bien, dijo acomodándose en la silla, repasemos esto, ¿qué tienes realmente? Había pasado la semana reuniendo documentos, no por venganza, o al menos no principalmente, más bien por claridad. Extendimos todo sobre la mesa de la cocina, registros de manutención infantil desde el divorcio, estados de cuenta bancarios mostrando el fondo educativo al que había contribuido, recibos médicos, los documentos de la cofirma del primer coche de Brooke, boletines escolares con mi firma junto a la de Vivian, fotos de cumpleaños, fiestas, eventos escolares. Ricky revisó una pila de fotos. Estuviste en su graduación de secundaria, tercera fila, llegaste temprano para conseguir un buen asiento. Levantó una foto de Brooke con su toga y birrete, yo de pie a su lado, los dos sonriendo. Esto fue 2 años después de que Vivian se volvió a casar. Seguías yendo a todo. Nunca dejé de hacerlo. Dejó la foto y negó con la cabeza. Y les dijeron a los Harley que estabas ausente.
Hombre, estoy tan malditamente enojado. Está bien, tengo las pruebas. Ricky hizo un sonido de asco. Vivian siempre fue buena reescribiendo la historia. ¿Recuerdas cuando le dijo a todo el mundo que el divorcio fue porque trabajabas demasiado? Convenientemente dejó fuera la parte en la que se estaba acostando con Wesley. No quería reabrir viejas heridas. No se trata de eso. Tal vez debería, esta gente mintió sobre ti, Haze. Siguen mintiendo y están usando esas mentiras para sacarte de la boda de tu propia hija. Miré las pilas de papeles sobre la mesa, 26 años de pruebas de que estuve allí, de que lo intenté, de que nunca dejé de ser padre, incluso cuando habría sido más fácil irme. Los Harley parecían personas razonables, dije. Judith sonaba genuinamente confundida por teléfono, como si lo que le habían contado no encajara con lo que estaba viendo. ¿Qué quieres decir?, dijo. Connor me mencionó algunas veces, dijo que yo parecía un tipo normal cuando nos conocimos brevemente en alguna fiesta de compromiso, pero la historia de Brooke y Vivian me pintaba como un irresponsable que apenas existía. Las cuentas no le cerraban. Ricky asintió. Así que está verificando por su cuenta. Eso parece. Mujer inteligente. Sacó su blog legal. Bien, ¿qué quiere sacar de esta reunión? Lo pensé. No quería destruir la boda de Brooke. Quería algo más simple. Quiero que sepan la verdad. Lo que hagan con ella depende de ellos. Ricky escribió algo y dijo, justo, pero también deberías estar preparado para la reacción cuando Brooke descubra que hablaste directamente con los Harley, va a perder el control. Que lo haga. Me miró, ¿estás seguro de que esta es tu hija? Dejó de ser mi hija cuando llamó papá a otro hombre. En este punto solo soy el tipo que donó el material genético. Ricky se quedó en silencio un momento, luego dejó el bolígrafo. Te conozco desde toda la vida, no eres una persona vengativa. No estoy siendo vengativo, estoy siendo honesto, hay una diferencia. Ricky abrió una bebida. Está bien, preparemos tus puntos de conversación. Pasamos las siguientes 2 horas revisándolo todo. Para cuando se fue, tenía una carpeta sencilla con los documentos más relevantes y una idea clara de lo que quería decir. La reunión se programó para el martes por la tarde. Los Harley sugirieron un lugar neutral, una sala de conferencias en su iglesia. Ricky se ofreció a venir como respaldo, le dije que no, esto era algo que necesitaba hacer solo. El lunes por la noche recibí una llamada de Brooke, la primera vez que me contactaba desde la confrontación en la entrada. Su voz estaba tensa. Me enteré de que has estado hablando con la madre de Connor. No le pregunté cómo lo sabía, no importaba. Ella se puso en contacto conmigo, hizo preguntas. Respondí. ¿Qué le dijiste? La verdad. Silencio, luego, no tenías derecho. Tenía todo el derecho. Les mentiste sobre mí, Brooke. Corregí el registro. Esto va a arruinarlo todo. No, las mentiras iban a arruinarlo todo. Finalmente su voz se volvió fría. Te vas a arrepentir de esto. Sigues diciendo eso, todavía no se ha hecho realidad. Colgó sin despedirse. Dormí bien esa noche, mejor de lo que lo había hecho en semanas. Avancemos al día de la reunión. La sala de conferencias de la iglesia olía a limpiador de limón y a himnarios viejos, sillas plegables dispuestas alrededor de una mesa larga, luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas, una cafetera en la esquina que probablemente llevaba preparando el mismo café mediocre desde la administración Carter. Llegué 15 minutos antes, dejé mi carpeta sobre la mesa y tomé asiento cerca del centro, no en la cabecera, este no era mi espectáculo, solo un lugar donde pudiera ser visto y escuchado con claridad. Los Harley llegaron después. Judith era alta, de cabello plateado, con una postura que sugería que había pasado su vida en salas de juntas. Su esposo Henry era más bajo, robusto, con manos callosas que indicaban que había hecho trabajo real en algún momento de su vida. Me estrecharon la mano y se sentaron frente a mí. Gracias por venir, dijo Judith. Sé que esto es poco convencional. Le dije que apreciaba la oportunidad de aclarar las cosas. Connor entró después, parecía nervioso, me hizo un gesto con la cabeza y se sentó junto a su madre. El chico no era él. Enemigo aquí, solo había recibido información errónea. Luego llegaron los demás. Brooke entró primero, su rostro dispuesto en esa neutralidad cuidadosa que había aprendido de su madre. Vivian la siguió, ya proyectando dignidad herida como si fuera un arma. Wesley cerró la marcha, el abrigo de cachemira reemplazado por un blazer más discreto, interpretando el papel de humilde para el público. Los 3 tomaron asiento al otro lado de la mesa. Brooke se colocó lo más lejos posible de mí. Henry se aclaró la garganta. Estamos aquí para aclarar algunas cosas antes de seguir adelante con los planes de la boda. Judith habló. La señora habló con el señor Hallis la semana pasada. Lo que aprendió no coincidía con lo que nos habían dicho.
Queremos darles a todos la oportunidad de explicar. Vivian abrió la boca, pero Henry levantó la mano. Empezaremos con el señor Hallis. Miré alrededor de la mesa, todas las miradas sobre mí. El momento se sentía pesado, pero no de mala manera, más como dejar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. He sido el padre de Brooke durante 26 años, dije. Estuve casado con Vivian durante 14 de esos años, divorciado durante 12. Durante el matrimonio trabajé, proveí, estuve allí para cumpleaños, fiestas y eventos escolares. Después del divorcio seguí el acuerdo de custodia al pie de la letra. Nunca falté a un pago, nunca falté a una recogida, nunca perdí una oportunidad de ser parte de la vida de mi hija. Abrí mi carpeta y coloqué los documentos uno por uno. Este es mi registro de manutención infantil, completo e ininterrumpido durante 12 años. Este es el papeleo del préstamo de cuando confirmé su primer coche. Yo no estaba ausente, yo era a quien llamaba. Esta es una factura del hospital de cuando tenía 16 años y tuvo una cirugía de emergencia. Estuve sentado en esa sala de espera durante 6 horas. Añadí la foto de graduación al montón. Esto es de su graduación de secundaria, tercera fila, pedí el día libre en el trabajo. Y esto, saqué el documento final, es el estado de cuenta de la cuenta de ahorros que abrí para ella cuando tenía 3 años, 23 años de aportes. La cerré hace 2 semanas porque me dijeron que no era su verdadero padre. La sala quedó en silencio. Judith estudió los documentos. La expresión de Henry pasó de neutral a algo más cercano a la ira. Connor miró a Brooke. ¿Esto es verdad? La mandíbula de Brooke estaba tensa. Está exagerando. Negué con la cabeza. ¿Qué parte? Los registros de manutención del condado, los estados de cuenta bancarios con fechas y montos, el recibo del hospital con mi firma. Wesley dio un paso adelante. Las contribuciones financieras no hacen a alguien padre, estar presente emocionalmente. Yo estuve presente emocionalmente, lo interrumpí, estuve presente físicamente, estuve presente de todas las formas en que un padre puede estar presente. Tú apareciste cuando Brooke tenía 14 años con un coche arrendado y un fondo fiduciario, compraste su afecto, yo me gané el mío. Su rostro se oscureció, la voz de Vivian se volvió cortante. Esto es exactamente por lo que no queríamos que estuvieras allí, esta incapacidad para aceptar que Brooke tiene relaciones con otras personas. La miré. Acepté que tenía un padrastro, nunca intenté socavar tu matrimonio ni la relación de Wesley con Brooke, pero no solo lo elevaste a él, me derribaste a mí, le dijiste a esta gente que yo estaba ausente, que no estaba realmente involucrado, eso es borrado. Judith habló en voz baja. Nos dijeron que Hasse era esencialmente un extraño, que aparecía ocasionalmente, pero que no formaba parte de la vida diaria de Brooke. Miró a Vivian, Vivian miró la mesa. Connor se puso de pie, su silla raspando ruidosamente. Te pregunté específicamente por el padre biológico de Brooke, dijiste que no estaba presente. La compostura de Brooke finalmente se quebró. Apenas estaba presente, cada 2 fines de semana no es ser padre. Cada 2 fines de semana fue lo que el tribunal me otorgó, dije, pedí más, el abogado de tu madre se aseguró de que no lo obtuviera. El rostro de Vivian se puso rojo. Eso es una mentira. Revisa los registros judiciales. Connor seguía de pie, miró a Brooke, luego a Vivian, luego de nuevo a Brooke, y cuando habló su voz fue tranquila, del tipo de calma que llega justo antes de que todo se rompa. Así que mentiste sobre tu padre para que tu familia se viera mejor. Todos se quedaron congelados. La boca de Brooke se abrió, pero no salió nada. El rostro de Vivian se volvió blanco. Wesley miró al suelo. El silencio se estiró hasta doler. Henry se volvió hacia su hijo Connor. Necesitamos hablar en privado. Connor asintió, miró a Brooke y vi algo cambiar en su expresión, decepción, la que llega cuando te das cuenta de que la persona que creías conocer es una extraña. Salió con sus padres, la puerta se cerró detrás de ellos y entonces solo quedamos nosotros, yo, Brooke, Vivian y Wesley. Brooke habló primero, con la voz temblorosa. ¿Estás feliz ahora? Arruinaste todo. Volví a guardar mis documentos en la carpeta. Si la verdad arruina las cosas, no es mi culpa. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Wesley dio un paso adelante. Necesitas pensar en lo que estás haciendo aquí, Hasse. Las disputas familiares se pueden resolver, pero si haces estallar esto. Ya explotó, ustedes 3 encendieron la mecha, yo solo no voy a dejar que me culpen por la explosión. Vivian se puso de pie, recogiendo su bolso. Ya veremos. Esto no ha terminado. Me encogí de hombros. Para mí sí lo está. Se fueron. Brooke no miró atrás. Me quedé solo en esa sala otros 10 minutos, escuchando el zumbido de las luces fluorescentes y el borboteo de la urna de café, luego guardé mi carpeta y me fui a casa.
Las siguientes 3 semanas fueron caos, no mi caos, el de ellos. Yo solo lo observé desarrollarse desde una distancia cómoda. Ricky me mantuvo informado a través de su red de chismes. Los Harley entraron en modo de investigación total después de la reunión en la iglesia, verificaron todo lo que les dije, los registros de manutención, los estados de cuenta bancarios, las fotos de graduación. La boda no fue cancelada, fue pospuesta indefinidamente mientras Connor y Brooke trabajaban algunas cosas, esa fue la declaración oficial. Extraoficialmente, según la red de Ricky, Connor estaba reconsiderando seriamente si quería casarse con alguien que había mentido a su familia sobre algo tan fundamental. Vivian me llamó 5 veces en la primera semana, no contesté. Dejó mensajes de voz que comenzaron enojados y gradualmente pasaron al pánico. Jase, necesitamos hablar de esto por el bien de Brooke, la boda está en riesgo, cualquier problema que tengamos podemos superarlo, pero necesitas llamar a los Harley y explicar que reaccionaste de forma exagerada, por favor. Lo ignoré. Wesley no llamó, probablemente inteligente de su parte. Brooke se comunicó exactamente una vez por correo electrónico, un mensaje largo que iba de la culpa a la autocompasión, yo era ingrato por todo lo que ella había hecho por mí. No entendía lo difícil que había sido crecer entre 2 hogares, Wesley había estado más presente durante sus años formativos de adolescencia, nunca quiso hacerme daño, solo tomó decisiones que tuvieron ese efecto. Lo más cercano a la responsabilidad fue una línea cerca del final, ahora entiendo que algunas de mis decisiones fueron hirientes y lamento el dolor que causaron. No lo siento por haberte mentido, no estuve mal al borrarte de mi vida. Lo leí 2 veces buscando algún reconocimiento real de lo que había hecho, alguna admisión de que me había mentido, alguna señal de remordimiento genuino, nada. Respondí con 2 frases. Cuando estés lista para tener una conversación honesta sobre lo que pasó, estoy dispuesto a escuchar. Hasta entonces no tengo nada que decir. No respondió. Ricky vino el tercer viernes, nos sentamos en mi porche trasero aunque hacía tanto frío que podíamos ver nuestro aliento. Según se dice, los Harley se están retirando de la financiación de la boda, dijo. Iban a cubrir el lugar y el catering, ahora no. Asentí. Es mucho dinero, unos 50,000 más o menos. Aparentemente Judith le dijo a alguien en su iglesia que no podía, en buena conciencia, financiar un matrimonio que comenzó con engaño, palabras exactas. Dejé que eso calara. Los Harley no solo estaban dando un paso atrás, estaban haciendo una declaración. Supongo que el fondo fiduciario de Wesley va a recibir un golpe, dije. Ricky sonrió. Esa es la cosa, no hay tanto en ese fondo como todos pensaban. Vivian lo ha estado drenando durante años, la casa, los coches, el estilo de vida, en este punto es mayormente humo y espejos. Procesé eso. Así que la boda lujosa de Brooke estaba siendo financiada por los Harley y ahora ese dinero se fue. Sí, y la cuenta de ahorros que cerraste habría cubierto la diferencia, sin ninguna de las dos, negó con la cabeza, están entrando en pánico. Tomé un largo sorbo de mi bebida. La vida te alcanza rápido, hermano. No bromeas. La semana siguiente la hermana de Vivian se puso en contacto conmigo, la tía Paula, una mujer razonable con la que siempre me llevé bien durante el matrimonio. Preguntó si podíamos tomar un café, dijo que quería entender lo que había pasado desde mi perspectiva. Acepté porque Paula nunca me había hecho daño y parecía genuinamente confundida, no acusatoria. Nos reunimos en un diner del lado sur. Se veía cansada, como si hubiera quedado atrapada en medio de algo agotador. Hablé con Vivian, dijo, también hablé con los Harley, las historias no coinciden. Le dije que no me sorprendía. No puedo creer que Vivian haya afirmado que estabas ausente, has hecho todo lo que un padre podría hacer por su hija. Hizo una pausa. Jase, he conocido a mi hermana toda mi vida, tiene talento para hacerse la víctima en cada historia, pero esto, no me di cuenta de hasta dónde había llegado. No me regodeé, solo le dije los hechos. Paula escuchó y cuando terminé se quedó en silencio un largo momento. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ellos. He dicho lo que tenía que decir, la verdad está ahí afuera. Si quieren reconstruir algo conmigo, saben dónde encontrarme, y si no, me encogí de hombros, sigo viviendo mi vida. He pasado demasiados años esperando que la gente me aprecie, ya terminé de esperar. Ella cruzó la mesa y me apretó la mano. Por lo que vale, lo siento, debí haberlo visto antes. Le dije que no era su culpa y lo decía en serio. 3 meses después estaba en mi garaje cambiando el motor de arranque de mi camioneta cuando un coche entró en mi entrada. No reconocí el vehículo, pero sí reconocí al hombre que se bajó. Connor se veía diferente a la última vez que lo vi, menos pulido, más gastado. Me limpié las manos en un trapo y me encontré con él en el borde del garaje. Señor Hallis, ¿tiene unos minutos? Sí, claro. Nos sentamos en el portón trasero de mi camioneta. Ninguno de los dos tenía prisa por llenar el silencio. El frío de principios de marzo todavía mordía un poco,
pero el sol estaba afuera y el viento no era tan malo. Connor habló primero, la boda se canceló. Pausa. Asentí. Escuché rumores, sí, las noticias corren. Miró al suelo. Seguí intentando que funcionara, seguí diciéndome que todo el mundo tiene cosas familiares complicadas, ¿verdad? Nadie es perfecto, eso es justo, pero no era solo complicado, ella mintió y cuando empecé a investigar de verdad, empeoró. Lo de usted fue solo el comienzo. Esperé. El semestre en el extranjero que ella dijo que pagó su mamá, fue usted. El coche que supuestamente le compró su padre, usted confirmó el préstamo. La emergencia médica en la que Wesley salvó el día, ni siquiera estaba en el país, usted fue quien estuvo allí. Suena a que hiciste la tarea. Tenía que hacerlo, porque cada vez que intentaba hablar con Brooke al respecto, desviaba el tema, lo cambiaba, me hacía sentir que yo era el problema por hacer preguntas. Conocía ese movimiento, había estado recibiéndolo durante años. Connor negó con la cabeza. Lo que de verdad me afectó fue lo fácil que era para ella, mentir, ni siquiera era con resistencia, simplemente reescribía la realidad como si nada y esperaba que yo la siguiera. Esa habilidad corre en la familia. Casi sonrió. Mi madre dijo algo similar. Nos sentamos en silencio otro minuto. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Enfocarme en el trabajo, averiguar quién soy sin ella. Han sido 8 meses de mi vida construidos alrededor de la planificación de la boda y la fusión de familias, se siente raro simplemente detenerse. Lo entendí, la desorientación de tener de repente espacio donde antes había obligación. Connor asintió lentamente. ¿Sabes qué? A mis padres les gustas, mi mamá dijo que le recuerdas a mi abuelo, directo, lo que ves es lo que hay. Lo tomaré como un cumplido. Lo era. Se puso de pie, se sacudió los pantalones, nos dimos la mano. Gracias por tomarte el tiempo, dijo. No hay problema, buena suerte, hijo. Se fue conduciendo y yo volví a mi camioneta y al motor de arranque. La actualización sobre Brooke llegó a través de Ricky unas semanas después. Sin el dinero de los Harley y sin los ahorros que había cerrado, la boda habría sido imposible de todos modos, pero esa no fue la única consecuencia. Las finanzas de Vivian y Wesley, ya tensas, recibieron otro golpe cuando algunas de sus inversiones se torcieron. Resultó que Wesley había estado jugando rápido y suelto con lo que quedaba de su fondo fiduciario, persiguiendo rendimientos que no podía permitirse perder. El estilo de vida que habían estado proyectando se estaba desmoronando. Se hablaba de vender la casa grande, reducir a algo más pequeño. Brooke se había mudado de nuevo con ellos, aparentemente el apartamento elegante que había estado alquilando, financiado por lo que ahora sospechaba que era dinero que Vivian había estado desviando de Wesley, ya no era sostenible. A los 26 años estaba de vuelta en su dormitorio de la infancia, viendo cómo la imagen cuidadosamente construida colapsaba a su alrededor. La ironía no se me escapó. Durante años habían mirado por encima del hombro mi casa modesta, mi camioneta práctica, mi vida sencilla. Ahora estaban aprendiendo que la base sobre la que habían construido no era tan sólida como pensaban. Resulta que el carácter es una mejor inversión que los abrigos de cachemira. La tía Paula me llamó en abril para decir que Vivian había estado preguntando por mí si estaría dispuesto a hablar. Le dije a Paula que ya había dicho todo lo que tenía que decir, la pelota estaba en su cancha, pero no iba a fingir que no pasó nada solo para que ellos se sintieran mejor consigo mismos. No va a disculparse, advirtió Paula, lo sabes. Lo sabía. Vivian nunca se había disculpado por nada en su vida y Brooke había aprendido esa habilidad de la maestra. Entonces no tenemos nada que discutir. Paula aceptó eso, probablemente lo esperaba. Llegó el verano. Hice un viaje de pesca con Ricky hasta Wisconsin, pasé una semana sin pensar en nada de esto, solo lanzando líneas a un lago y disfrutando del silencio. Cuando regresé había una carta en mi buzón, sin dirección de retorno, pero reconocí la letra, la de Brooke. Dudé en abrirla. Lo maduro habría sido leerla con el corazón abierto, buscar la disculpa, reconstruir el puente, pero había pasado 26 años siendo maduro, siendo la persona más grande, siendo paciente. La leí de todos modos. Tenía 3 páginas. La mayor parte era explicación sin disculpa. Estaba confundida, atrapada entre 2 familias, etc. Puse la carta en un cajón. Tal vez respondería algún día, tal vez no, pero no tenía prisa. En octubre tuve un nuevo aprendiz en el trabajo, un chico llamado Tyler, 22 años, ansioso por aprender el oficio. Me recordó a mí a esa edad, llegando temprano, quedándose tarde, sin quejarse cuando el trabajo se ponía duro. Un día durante el almuerzo me preguntó si tenía hijos. Di un mordisco a mi sándwich y consideré la pregunta. Tengo una hija, dije finalmente, pero no somos cercanos. Asintió como si eso tuviera sentido, no presionó por detalles, chico inteligente.
Esa noche me senté en mi porche trasero mientras el sol se ponía, ese frío limpio de otoño que te recuerda que el invierno viene pero aún no ha llegado. Los árboles de mi patio trasero estaban medio desnudos, hojas esparcidas por el césped que tendría que rastrillar pronto. Pensé en Brooke, en Vivian y Wesley, en todos los años que había pasado tratando de ser suficiente para personas que ya habían decidido que no lo era, y me di cuenta de algo que se sentía como paz. Me había defendido, me había negado a ser tratado como un fantasma, me había negado a ser borrado. Lo que pasara después estaba fuera de mis manos. Tal vez Brooke recapacitaría con el tiempo, tal vez no, de cualquier manera había terminado de cargar con el peso de sus decisiones. Había pasado décadas siendo padre, presentándome, quedándome, manteniendo la línea cuando irme habría sido más fácil. Eso era suficiente, siempre había sido suficiente. El hecho de que ella no lo viera ya no era mi problema. Chicos, estamos muy cerca de alcanzar los 100.000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos al canal, por favor consideren suscribirse, realmente ayuda a alcanzar esa marca de 100.000. Gracias por hacer este sueño realidad.